Todos estaban aplaudiendo. La música había bajado de volumen. Las personas que estaban sentadas alrededor de las mesas habían comenzado a levantarse. Y entonces él se arrodilló frente a mí. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Alguien gritó emocionado. «Di que sí». Todos comenzaron a sonreír. Su madre se llevó las manos al rostro. Sus amigos sacaron sus teléfonos para grabar. Yo miré el anillo, después lo miré a él, y durante unos segundos nadie entendió por qué no estaba sonriendo. Él extendió la mano hacia mí. «Laura, ¿quieres casarte conmigo?». El salón quedó en silencio. Todos esperaban mi respuesta. Yo respiré profundamente, y dije algo que nadie esperaba. «No». La sonrisa de Daniel desapareció. Alguien dejó caer un vaso. Su madre se quedó completamente inmóvil, y entonces comenzaron los murmullos. Yo acababa de rechazar una propuesta de matrimonio frente a más de 50 personas, pero nadie sabía que aquella respuesta no había sido impulsiva. Llevaba semanas preparándome para ese momento, porque yo sabía algo que Daniel todavía no imaginaba, y si hubiera aceptado aquella noche, habría cometido el peor error de mi vida. Mi nombre es Laura y durante casi 4 años estuve comprometida con Daniel. Cuando lo conocí, pensé que había encontrado al hombre con quien quería pasar el resto de mi vida. Era atento, divertido, trabajador, y durante mucho tiempo me hizo sentir que yo era la mujer más importante del mundo. Nos conocimos en una cafetería cerca de mi trabajo. Yo estaba esperando a una amiga cuando él se acercó accidentalmente a mi mesa. «Lo siento, no pasa nada. ¿Puedo sentarme aquí?». Miré las otras mesas. Todas estaban ocupadas. Claro, terminamos hablando durante casi 2 horas. Cuando mi amiga llegó, se sorprendió. «¿Quién es él?». «No lo sé». Daniel se rió. «Pero podemos averiguarlo». Aquella misma noche intercambiamos nuestros números. Comenzamos a salir, y todo ocurrió rápidamente. A los 6 meses ya hablábamos de vivir juntos. Al año, Daniel me presentó oficialmente a su familia. Su madre, Beatriz, me recibió con una sonrisa. «Por fin conozco a la mujer de la que mi hijo habla todo el tiempo». Me puse nerviosa. «Espero que haya hablado bien». «Demasiado bien». Daniel se rió. «Mamá, no empieces». Beatriz me abrazó. Desde el primer momento me hizo sentir parte de la familia. Su padre, Roberto, era más reservado, pero también parecía respetarme. Yo estaba feliz, realmente feliz. Daniel trabajaba en la empresa de su padre. Era una compañía familiar que había comenzado muchos años atrás como un pequeño negocio y con el tiempo había crecido bastante. Yo trabajaba como diseñadora independiente. No ganaba tanto como Daniel, pero tenía mis propios clientes y me gustaba lo que hacía. Durante los primeros años nunca tuvimos problemas importantes. Discutíamos como cualquier pareja, pero siempre terminábamos hablando, hasta que comenzaron a aparecer pequeñas cosas. Al principio no les di importancia. Daniel empezó a ocultar su teléfono. Si yo entraba a la habitación, bloqueaba la pantalla. Una noche le pregunté, «¿Por qué haces eso?». «¿Qué cosa?». «Bloquear el teléfono, por seguridad». «¿Seguridad de qué?». «De nada». Me sonrió y cambió de tema. No quise insistir. Pensé que quizá estaba preparando alguna sorpresa. Después comenzaron las reuniones familiares. Daniel hablaba constantemente de nuestro futuro. «Mi madre cree que deberíamos casarnos el próximo año». «Me alegra». «¿Te gustaría una boda grande?». «No lo sé». «¿Tú qué quieres?». «Quiero casarme contigo». Sonreí. «Yo también quiero estar contigo, pero no quiero hacer una boda solo porque tu familia espera que la hagamos». Daniel me besó. «No te preocupes. Todo llegará». Unos meses después ocurrió algo que me pareció extraño. Daniel comenzó a preguntarme por mis cuentas bancarias. «¿Cuánto tienes ahorrado?». «¿Por qué?». «Solo quiero saber». «No me gusta hablar de dinero. Somos pareja». «Precisamente por eso». Pero no insistió. Poco después me preguntó algo todavía más extraño. «¿La casa de tus padres sigue a nombre de tu madre?». «Sí». «¿Por qué?». «Por curiosidad». No pensé demasiado en aquello. Mi madre tenía una casa que había comprado muchos años atrás.
Yo era hija única, por eso sabía que algún día probablemente recibiría esa propiedad, pero jamás había hablado de ella como parte de mi patrimonio. Daniel tampoco volvió a mencionarla, hasta que una noche me dijo, cuando nos casemos, podríamos invertir en un negocio. ¿Con qué dinero? Con nuestros ahorros, y quizá con ayuda de mi familia. Me pareció normal. Su familia tenía dinero, yo sabía que podían ayudarlo, pero no quería depender de ellos. Quiero construir algo contigo, eso me gusta, no quiero que nadie pueda decir que estamos juntos por dinero. Daniel sonrió, nunca diría eso, yo le creí. El problema comenzó con una mujer llamada Andrea. Andrea era una de las empleadas de la empresa de la familia de Daniel. La conocía de vista, era joven, elegante y trabajaba directamente con él. Nunca tuve motivos para sospechar. Hasta una tarde, había ido a buscar a Daniel a su oficina. La recepcionista me dijo que estaba en una reunión. Esperé unos minutos. Cuando pasé cerca de una sala de reuniones, escuché voces. Era Daniel y Andrea. No podía escuchar claramente lo que decían. Entonces escuché mi nombre. Laura no puede saberlo todavía. Me detuve. Andrea respondió algo que no alcancé a entender. Daniel volvió a hablar. Te dije que yo me encargo. Me quedé paralizada. ¿De qué hablaban? Quise entrar, pero entonces escuché pasos. Me alejé rápidamente. Daniel salió unos segundos después. Laura, hola, ¿qué haces aquí? Vine a buscarte. Pensé que estabas en una reunión. Ciro, ¿con Andrea? Ciro, ¿de qué hablaban? Del trabajo. Me miró directamente. ¿Seguro? Ciro, no dije nada más. Pero aquella noche no pude dormir. La frase seguía repitiéndose en mi cabeza. Laura no puede saberlo todavía. Durante los días siguientes comencé a observar pequeños detalles. Daniel recibía llamadas y salía de la habitación. Llegaban correos que no quería mostrarme, y cuando le preguntaba si todo estaba bien, siempre respondía lo mismo: estoy ocupado. No quería convertirme en una novia desconfiada, así que decidí confiar, hasta que un viernes por la tarde recibí un mensaje. Era de un número desconocido. Decía, si realmente piensas casarte con Daniel, necesitas saber la verdad antes de decir que sí. Me quedé mirando la pantalla. Pensé que podía tratarse de una broma. Respondí, ¿quién eres? La respuesta llegó casi inmediatamente. Alguien que no quiere verte cometer el mismo error que otra mujer. Sentí un escalofrío. ¿Qué otra mujer? Escribí. No hubo respuesta. 5 minutos después llegó otro mensaje. Busca el nombre de Andrea. Esa noche esperé a que Daniel se durmiera. No quería revisar su teléfono. No quería convertirme en alguien que invadía su privacidad, pero necesitaba saber qué estaba pasando. Abrí mi computadora. Busqué información sobre Andrea. Encontré muy poco. Su perfil profesional, algunas fotografías y una noticia antigua. La leí, mi corazón comenzó a latir más rápido. Andrea había trabajado anteriormente para otra empresa, y había salido de allí después de un conflicto relacionado con una relación sentimental. No entendía qué tenía que ver aquello con Daniel. Entonces encontré algo más. Una fotografía. Daniel aparecía en ella, pero la fotografía había sido tomada 3 años antes de que yo lo conociera, y Andrea estaba a su lado. Los dos estaban abrazados. Sentí que el estómago se me cerraba, pero todavía podía existir una explicación. Quizá habían sido amigos, quizá habían trabajado juntos, quizá había sido una relación pasada. No quería sacar conclusiones. Al día siguiente le pregunté, ¿conoces a Andrea desde hace mucho? Daniel levantó la mirada. Sí, ¿por qué? Encontré una fotografía de ustedes. ¿Dónde? En internet. Daniel guardó silencio unos segundos. Trabajamos juntos hace años. ¿Fueron pareja? No. La respuesta fue demasiado rápida. ¿Seguro? Sí. No insistí. Pero aquella misma noche recibí otro mensaje. Esta vez había una fotografía adjunta. La abrí. Era una imagen de Daniel y Andrea entrando juntos a un hotel. La fecha era de apenas 8 meses atrás. Me quedé completamente inmóvil. 8 meses atrás.
cuando Daniel y yo ya llevábamos casi 3 años juntos. Entonces llegó un último mensaje. No te estoy diciendo que canceles tu boda, solo te estoy diciendo que antes de aceptar, descubre quién es realmente el hombre que tienes al lado. A partir de ese momento dejé de preguntarme si Daniel me estaba ocultando algo. La pregunta era otra. ¿Qué me estaba ocultando? Y lo más extraño era que, apenas unos días después, Daniel comenzó a comportarse como si nada hubiera ocurrido. Estaba más cariñoso, más atento, incluso comenzó a hablar de una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Ya lo sabrás. ¿Tiene que ver con nosotros? Mucho. Sonrió, y yo fingí estar emocionada, pero por dentro tenía miedo, hasta que una tarde Beatriz me llamó. Laura, quiero hablar contigo. Claro, ¿puedes venir mañana a casa? ¿Pasó algo? No, solo quiero enseñarte algo antes de la boda. Me quedé en silencio. ¿Qué cosa? No puedo explicártelo por teléfono. Nos vemos mañana. Cuando colgué, comprendí que quizá Beatriz también sabía algo, y al día siguiente descubrí que la historia que yo conocía sobre Daniel estaba a punto de cambiar para siempre, porque Beatriz no quería hablarme de la boda, quería hablarme de una mujer que había estado en la vida de Daniel mucho antes que yo, y cuyo nombre jamás me había mencionado. Al día siguiente fui a casa de Beatriz. Durante todo el camino intenté convencerme de que quizá estaba exagerando. Tal vez la mujer de la fotografía era simplemente una antigua amiga de Daniel. Tal vez la persona que me había enviado los mensajes quería separarnos. Tal vez Beatriz solo quería hablar conmigo sobre los preparativos de la boda, pero cuando llegué, su expresión me hizo entender que no era así. Pasa. Entré. Roberto estaba sentado en la sala. Me sorprendió verlo. Pensé que estaríamos solas. Él se levantó. Creo que es mejor que estemos los tres. Beatriz respiró profundamente. Laura, antes de que te cases con mi hijo, necesitas conocer una parte de su pasado. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué parte? Beatriz miró a Roberto. Los dos intercambiaron una mirada. Después ella dijo: Daniel estuvo comprometido antes de conocerte. Me quedé inmóvil. ¿Comprometido? Sí. ¿Con quién? Con Andrea. Sentí que todo encajaba. La fotografía, los mensajes, la reunión, pero todavía no entendía por qué me lo habían ocultado. ¿Cuándo ocurrió? Hace 4 años. ¿Y por qué terminaron? Beatriz bajó la mirada. Porque Andrea descubrió algo. ¿Qué? Que Daniel tenía deudas. No entendí. ¿Deudas? Grandes. Roberto intervino. Mi hijo había invertido dinero en un negocio que salió mal. Perdió una cantidad importante. ¿Y qué tiene que ver Andrea? Ella había puesto dinero en ese negocio. ¿Ella perdió dinero? Sí, pero no fue lo peor. ¿Qué fue lo peor? Beatriz me miró directamente. Daniel había utilizado documentos de Andrea para conseguir un préstamo sin que ella lo supiera. Sentí un escalofrío. ¿Lo denunció? No. ¿Por qué? Porque la familia intervino. Roberto cerró los ojos. Pagamos parte de la deuda, y Andrea se marchó. Y después, Daniel prometió cambiar. Beatriz hizo una pausa, y poco después te conoció. Me quedé en silencio. Entonces entendí algo. La relación de Daniel con Andrea no había sido simplemente una historia de amor terminada. Había dinero, mentiras, y una mujer que había salido de su vida después de perder mucho. Pero había una pregunta que no podía dejar pasar. ¿Por qué Andrea seguía trabajando con él? Beatriz no respondió. Roberto sí, porque hace 8 meses volvió. Regresé a casa con la cabeza llena de preguntas. Daniel me llamó esa misma tarde. ¿Dónde estabas? Con tu madre. ¿Por qué? Quería hablar conmigo. ¿Sobre qué? La boda. Daniel guardó silencio. ¿Te dijo algo? No. ¿Segura? Sí. No quise contarle lo que sabía. Todavía no. Necesitaba descubrir la verdad por mi cuenta. Le pregunté: ¿sigues hablando con Andrea? Es parte del equipo. No te pregunté eso. Daniel suspiró. ¿Por qué estás preguntando tanto por ella? Porque encontré algunas cosas. ¿Qué cosas? Fotografías. No significan nada. Entonces, ¿por qué nunca me contaste que habían estado comprometidos? Hubo un silencio largo.
¿Quién te lo dijo? Tu madre. Daniel cambió de tono. Mi madre no debería haberte contado eso. ¿Por qué? Porque es cosa del pasado. ¿Y lo que pasó con el dinero también es cosa del pasado? No respondía. Daniel, necesito saber si es verdad. ¿Quién te habló de eso? Le repetí la pregunta. ¿Es verdad? Finalmente respondió. Sí, pero no fue como te lo contaron. Entonces explícamelo. No puedo ahora. ¿Por qué? Estoy trabajando. Colgó. Me quedé mirando el teléfono. Por primera vez desde que lo conocía, sentí que estaba hablando con un desconocido. Esa noche recibí otro mensaje. Ahora ya sabes quién es Andrea. Respondí. ¿Eres tú quien me está enviando todo esto? No importa quién soy, necesito saberlo. Entonces pregunta por el dinero. ¿Qué dinero? Los documentos que Daniel utilizó para conseguir el préstamo. Me quedé pensando. Beatriz había dicho que Daniel había utilizado documentos de Andrea, pero la persona que me escribía parecía saber mucho más. Pregunté. ¿Qué documentos? La respuesta llegó minutos después. Los mismos que ahora está intentando conseguir de ti. Sentí un escalofrío. ¿Qué significaba eso? Recordé las preguntas que Daniel me había hecho meses atrás. ¿Cuánto tienes ahorrado? ¿La casa de tus padres sigue a nombre de tu madre? ¿Cuánto dinero tienes disponible? De repente todo parecía diferente. Al día siguiente Daniel llegó a mi casa. Necesitamos hablar. Claro, se sentó frente a mí. Sé que mi madre te contó cosas. Sí, no quería que las supieras así. Entonces cuéntame la verdad. Daniel respiró profundamente. Cometí errores. ¿Solo errores? Sí, pero Andrea también estaba involucrada. ¿En qué? En el negocio. Ella invirtió dinero, y tú utilizaste sus documentos. No fue exactamente así. Entonces, ¿cómo fue? Daniel se quedó callado. Le pedí que confiara en mí, y ella confió. Sí, ¿y qué hiciste? Utilicé sus documentos para conseguir financiación. Sin su autorización. Daniel bajó la cabeza. Sí, ¿y nunca se lo dijiste? Ella lo descubrió después. Me levanté. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que si no hubiera recibido esos mensajes, jamás me habrías contado esto. No quería preocuparte. No, no querías que lo supiera. Daniel intentó acercarse. Laura. Eso ocurrió antes de conocerte, pero después volviste a trabajar con ella, porque necesitaba ayuda. ¿Y qué tipo de ayuda? Daniel no respondió. Aquella noche comencé a revisar todos los documentos que tenía relacionados con nuestra futura boda. Daniel había insistido en que debíamos hacer algunos trámites financieros antes de casarnos. Decía que era para organizar nuestros bienes. Hasta entonces no había sospechado nada, pero ahora todo me parecía extraño. Encontré una carpeta que él me había pedido firmar 2 semanas antes. La abrí, era un acuerdo financiero. Lo leí lentamente, y entonces comprendí por qué había insistido tanto. El documento establecía que ciertos bienes adquiridos durante el matrimonio quedarían bajo una estructura administrada por una empresa de su familia. La casa, las inversiones, las cuentas conjuntas, todo. Yo no entendía de leyes, pero había una cláusula que me llamó la atención. Si uno de los cónyuges aportaba dinero a determinadas operaciones comerciales, ese dinero podía utilizarse como garantía. Mi dinero podía utilizarse como garantía. Llamé a una amiga que trabajaba como abogada. Le envié fotografías de los documentos. Después de leerlos, me llamó. Laura, no firmaste esto, ¿verdad? No, menos mal. ¿Por qué? Porque necesitas asesoramiento independiente antes de firmar cualquier cosa. ¿Es grave? Puede serlo. ¿Qué significa? Que si introduces dinero en ciertas operaciones de la familia de Daniel, podrías asumir riesgos que ahora ni siquiera conoces. Sentí que me faltaba el aire. Entonces recordé la pregunta de Daniel. ¿Cuánto tienes ahorrado? 2 días después, Daniel volvió a hablarme de la boda. ¿Ya pensaste en lo que te pregunté? ¿Qué cosa? Los documentos. Todavía no. Necesitamos firmarlos antes de la ceremonia. ¿Por qué tanta prisa? Porque hay cosas que organizar. No voy a firmar nada sin que lo revise un abogado. Daniel se quedó mirándome.
¿No confías en mí? No se trata de confianza. Si se trata de eso, quiero estar segura. Su expresión cambió. Nunca pensé que fueras a desconfiar de mí. Yo tampoco. Entonces dime por qué estás revisando todo. Porque tú me ocultaste cosas. Daniel se levantó. Si no puedes confiar en mí, quizá no deberíamos casarnos. Sentí que aquella frase era exactamente lo que estaba buscando, no una respuesta, sino una forma de presionarme. No respondí. Daniel se fue. Esa noche decidí buscar nuevamente información sobre Andrea. Esta vez encontré algo diferente, una demanda civil. No aparecía el nombre completo de Daniel, pero la empresa mencionada estaba relacionada con la familia. La demanda había sido presentada por Andrea. El documento hablaba de un préstamo, una garantía y una transferencia de dinero, pero la demanda había sido retirada. Me pregunté por qué. Entonces encontré una noticia mucho más antigua. La empresa de la familia de Daniel había estado a punto de quebrar 4 años atrás, y había conseguido salvarse gracias a una inversión privada. La inversión había sido realizada por una persona cuyo nombre no aparecía en el artículo, pero el monto coincidía con el dinero que Andrea había perdido. Comprendí algo. Andrea no había regresado a la empresa por casualidad. Había vuelto para recuperar algo, y probablemente Daniel sabía exactamente qué era. 3 días después recibí una llamada de Andrea. No sabía que tenía mi número. Hola, Laura. ¿Quién te lo dio? No importa. ¿Tú me has estado enviando los mensajes? Sí. ¿Por qué? Porque nadie me creyó cuando hablé. Me quedé en silencio. Andrea continuó. Yo no quiero destruir tu relación. Entonces, ¿qué quieres? Que no cometas el mismo error que yo. ¿Daniel te robó dinero? No exactamente. Entonces dime la verdad. Daniel no solo utilizó mis documentos, también utilizó mi firma. Sentí un escalofrío. ¿Falsificó tu firma? Sí. ¿Y por qué no lo denunciaste? Porque su familia me pagó para que guardara silencio. ¿Y ahora? Ahora quiero recuperar lo que me pertenece. ¿Qué tiene que ver conmigo? Andrea tardó unos segundos en responder. Porque Daniel está haciendo contigo exactamente lo mismo que intentó hacer conmigo. No quería creerlo. ¿Qué está haciendo? Preparando todo para que tu dinero termine dentro de la empresa de su familia. Y si algo sale mal, la pausa fue suficiente. ¿Qué pasa si algo sale mal? Tú serás la responsable. Colgué el teléfono y me quedé sentada durante varios minutos. Entonces comprendí por qué Daniel había preguntado por mis ahorros. ¿Por qué quería saber de la casa de mi madre? ¿Por qué insistía tanto con los documentos? ¿Y por qué había empezado a hablar de una boda justo cuando su situación financiera parecía estar complicándose? No estaba planeando solamente casarse conmigo, estaba intentando unir mi patrimonio a sus problemas, pero todavía había algo que no entendía. Si eso era cierto, ¿por qué quería hacerme una propuesta frente a toda su familia? La respuesta llegó unos días después. Daniel organizó una cena. Me dijo que sería algo íntimo, pero cuando llegué, había más de 50 personas. Su familia, sus amigos, compañeros de trabajo, incluso algunos clientes importantes. La música comenzó, las luces bajaron. Daniel tomó el micrófono. Laura, quiero decirte algo delante de todas las personas que quiero. Me quedé inmóvil. Él se acercó, entonces se arrodilló, sacó el anillo. Todos comenzaron a aplaudir. Yo miré el anillo, después miré a Beatriz. Ella tenía lágrimas en los ojos. Miré a Roberto, estaba serio, y finalmente miré a Daniel. Entonces recordé la firma falsificada, el dinero, los documentos, Andrea, y todas las preguntas que durante meses había decidido ignorar. Respiré profundamente, y dije, no. La música se detuvo, nadie aplaudió, y la expresión de Daniel cambió por completo, pero lo que ocurrió después fue todavía peor, porque Daniel se levantó lentamente y dijo algo que dejó a toda su familia en absoluto silencio. Daniel se levantó lentamente. Durante unos segundos nadie dijo nada. Yo esperaba que se enfadara, que me gritara, que preguntara por qué,
pero hizo algo completamente diferente. Sonrió, una sonrisa fría que jamás había visto en él. «Está bien». Eso fue todo. «¿Está bien?», pregunté. «Sí». Daniel guardó el anillo. «Parece que ya tomaste tu decisión». Su madre se levantó. «Daniel». «Espera». «No, mamá». Él miró a todos. «Creo que Laura necesita tiempo». Algunas personas comenzaron a murmurar. Yo podía sentir las miradas sobre mí. Pero entonces Daniel agregó, aunque me hubiera gustado que no me humillara delante de todos. Ahí estaba, la primera manipulación. Había conseguido que mi rechazo pareciera una crueldad. Algunas personas bajaron la mirada, otras comenzaron a hablar entre ellas. Yo respiré profundamente. No quería discutir. No aquella noche. Me di la vuelta y caminé hacia la salida, pero antes de llegar a la puerta, escuché la voz de Andrea. «No fue ella quien te humilló, Daniel». Todos se quedaron en silencio. Andrea había estado sentada al fondo de la sala. Daniel la miró con una expresión de miedo. «¿Qué haces aquí?». Ella se levantó. «Lo mismo que tú, decir la verdad». La cara de Daniel cambió por completo. Andrea caminó hacia el centro del salón. «Hace 4 años me hiciste exactamente lo mismo». «¿De qué estás hablando?», preguntó Daniel. «No vuelvas a mentir». Beatriz se levantó. «Andrea, por favor». «No». Ya guardé silencio demasiado tiempo. Roberto intentó intervenir. «Esto no es el momento». «Precisamente por eso es el momento». Andrea sacó una carpeta. Todos miraban. «¿Qué es eso?», preguntó Daniel. «Los documentos que nunca quisiste que Laura viera». Sentí un escalofrío. Andrea dejó la carpeta sobre una mesa. «Aquí están los contratos, las transferencias, los mensajes y las versiones originales de los documentos». Daniel dio un paso hacia ella. «No tienes derecho». «Tengo todo el derecho, porque fui yo quien pagó las consecuencias». Yo miré a Beatriz. «¿Tú sabías esto?». Ella bajó la mirada. «Sabía una parte». «¿Y tú?», pregunté a Roberto. Él no respondió. Eso fue suficiente. Andrea abrió la carpeta. Hace 4 años Daniel tenía una deuda enorme. La empresa de su familia estaba a punto de perder uno de sus contratos más importantes. Yo tenía dinero. Él me convenció de invertir. Me dijo que iba a devolverme todo, pero después utilizó documentos que yo le había entregado para una operación completamente diferente. Daniel negó con la cabeza. «Eso no fue así». Andrea sacó una hoja. «Entonces explica esto». Era un documento con una firma, la firma de Andrea, pero ella señaló una fecha. «Yo nunca firmé esto». Daniel intentó acercarse. Andrea retrocedió. «No me toques». El salón quedó en silencio. Ella continuó. «Cuando descubrí lo que había hecho, su familia me ofreció dinero para que no denunciara». Beatriz comenzó a llorar. Andrea la miró. «¿Y tú aceptaste?». «Sí», porque estaba aterrada, pero después descubrí que no había sido la única. Andrea me miró. «Había otra mujer antes que tú, otra mujer que perdió dinero, otra que creyó que Daniel quería casarse con ella». Sentí que se me helaba la sangre. «¿Qué?». Andrea asintió. «No eras la primera». Daniel intentó interrumpir. «Eso es mentira». «No, es verdad. Y tengo pruebas». Andrea sacó otro documento. Era un contrato de compromiso. La fecha era anterior a nuestra relación. El nombre de otra mujer aparecía allí. Daniel había estado comprometido con ella después de terminar con Andrea. La relación había durado casi 1 año. «¿Quién es ella?», pregunté. Andrea respondió. «Se llama Natalia». «¿Y qué pasó?». «Lo mismo que contigo». Daniel comenzó a preguntarle cuánto dinero tenía. Quiso que firmara documentos. Y cuando ella se negó, terminó la relación. Miré a Daniel. «¿Es verdad?». No respondió. Ya no podía. Su silencio decía más que cualquier explicación. Entonces Beatriz habló. «Daniel». «No». Él levantó la voz. «Ya basta». Todos se quedaron paralizados. «¿Quieren saber la verdad?». Daniel miró alrededor. «Sí, cometí errores, pero no soy el único culpable». Señaló a su padre. «Mi padre sabía todo». Roberto se levantó. «No me metas en esto. Tú fuiste quien pagó las deudas. Porque eras mi padre.
Tú me enseñaste que en los negocios había que proteger a la familia. Eso no significa hacer daño a otras personas. Daniel soltó una risa amarga. ¿Ahora eres moral? Roberto no respondió. Yo no quería seguir escuchando. Había escuchado suficiente. Me acerqué a la mesa y tomé la carpeta. Daniel me miró. Laura, no, déjame terminar. Durante 4 años pensé que quería casarme contigo. Y quizás sí, pero tú convertiste nuestra relación en una operación financiera. No es cierto. Entonces explícame los documentos. Daniel guardó silencio. Explícame por qué querías saber cuánto dinero tenía. Nada. Explícame por qué querías saber si la casa de mi madre podía formar parte de nuestro patrimonio. Silencio. Explícame por qué me pediste firmar documentos que ni siquiera me dejaste revisar con un abogado. No respondió. Entonces le dije, eso es todo lo que necesitaba saber. Me di la vuelta, pero Daniel me tomó del brazo. Laura. Espera, solté su mano. No vuelvas a tocarme. Él retrocedió. Nunca te quise por tu dinero. Quizá no, pero si querías usarlo. No es lo mismo. Para mí sí. Salí del salón. Esta vez nadie intentó detenerme. Cuando llegué al auto, me quedé sentada durante varios minutos. Tenía las manos temblando, no por miedo, por todo lo que acababa de descubrir. Había estado a punto de casarme con un hombre que tenía un patrón. No había sido un error aislado, no había sido una mala decisión financiera, había sido una conducta repetida, y yo casi me convertía en su próxima víctima. Al día siguiente fui con mi abogada, le entregué todos los documentos. Necesito que revises esto. Ella leyó durante casi 1 hora, después levantó la mirada. Laura, hiciste bien en no firmar. ¿Por qué? Porque algunos de estos documentos podrían haberte dejado expuesta a las deudas y obligaciones de las empresas relacionadas con Daniel. Y si hubiera firmado, habrías tenido que enfrentar una situación muy complicada. Sentí un enorme alivio. Entonces entendí que mi rechazo no había sido simplemente una decisión sentimental, había sido una protección, pero todavía faltaba algo. La casa de mi madre. Mi abogada me preguntó, ¿Daniel tiene acceso a documentos relacionados con esa propiedad? No lo sé, entonces debemos comprobarlo. Llamé a mi madre. Mamá, ¿alguna vez Daniel te pidió documentos de la casa? Hubo silencio. ¿Por qué preguntas? Mamá, sí, te los pidió, hace unos meses. ¿Qué le diste? Una copia del título. Sentí que el corazón me golpeaba con fuerza. ¿Por qué? Dijo que era necesario para preparar unos documentos de la boda. Colgué y llamé inmediatamente a mi abogada. Tenemos un problema. ¿Qué pasó? Mi madre le entregó una copia del título de propiedad. No significa que pueda hacer nada con ella, pero debemos verificarlo. Esa misma tarde descubrimos algo. Alguien había intentado registrar una solicitud relacionada con la propiedad. No podía completarse sin mi autorización, pero la solicitud existía. El nombre del representante era el de una empresa relacionada con la familia de Daniel. Ya no había ninguna duda. Habían intentado preparar el terreno, y mi matrimonio habría facilitado muchísimo las cosas. Mi abogada me miró. Ahora entiendo por qué quería casarse contigo tan rápido. Yo asentí, pero había algo más. ¿Y Andrea? Ella también estaba luchando por recuperar su dinero. Su abogada había reabierto el caso después de encontrar nuevos documentos. Y esos documentos podían demostrar que la familia de Daniel había ocultado información. Por primera vez, Andrea y yo teníamos algo en común. No éramos rivales. Éramos 2 mujeres que habían estado a punto de ser utilizadas por la misma familia. Unos días después, Beatriz me llamó. Laura, no quiero justificar lo que hizo mi hijo. No hace falta. Quiero pedirte perdón. ¿Por qué? Porque sabía que Daniel tenía problemas. Y cuando te conoció, pensé que contigo cambiaría. ¿Y cambió? No. Beatriz comenzó a llorar. Me dijo algo que me sorprendió. Daniel no quería casarse contigo solamente por tu dinero. Entonces, ¿por qué? Porque necesitaba demostrarle a su padre que podía solucionar sus problemas. Conmigo, sí, quería que tu patrimonio ayudara a salvar la empresa.
Sentí una tristeza enorme. Entonces ni siquiera era una cuestión personal. Para ellos yo era una solución. Beatriz respondió. Al principio no, pero con el tiempo. Sí, un mes después. Daniel intentó ponerse en contacto conmigo nuevamente. Me envió un mensaje. Necesito explicarte algo. No respondí. Otro mensaje. Te amo. Tampoco. Después. Lo que hice no significa que nunca te haya amado. Esta vez sí respondí. No necesitas convencerme de que alguna vez me quisiste. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que entiendas que me equivoqué. Lo entiendo. ¿Puedes perdonarme? ¿Puedo perdonar algún día? ¿Eso significa que podemos volver? No. ¿Por qué? Porque ya no confío en ti. Daniel tardó varios minutos en responder. Entonces todo lo que vivimos no significó nada. Le escribí y significó mucho. Precisamente por eso me duele. Después bloqueé su número. La investigación continuó durante varios meses. Andrea presentó nuevamente las pruebas. La empresa familiar de Daniel fue auditada. Se descubrieron más irregularidades. Algunos documentos habían sido modificados. Algunas operaciones habían sido ocultadas. Y finalmente se demostró que varias personas habían participado. Daniel tuvo que responder legalmente por sus acciones. Su padre también tuvo que declarar. Beatriz se apartó completamente de la administración de la empresa, y yo seguí adelante. Un año después de aquella noche recibí una invitación. Era para la boda de una amiga. Cuando llegué al salón, vi a varias parejas conversando. Una mujer me preguntó, ¿y tú? ¿Estás casada? Sonreí. No. ¿Comprometida? Tampoco. ¿Y estás bien? Más que nunca. Ella sonrió. Yo levanté mi copa, porque había aprendido algo que jamás olvidaría. No todas las propuestas de matrimonio son una promesa de amor. A veces son una estrategia, a veces son una forma de conseguir algo, y a veces el mejor sí que puedes darle a tu propia vida es decir no cuando todos esperan que aceptes. Meses después, Andrea me llamó, quería contarme algo, recuperé parte del dinero, me alegra mucho, y hay otra cosa, ¿qué? Daniel vendió su participación en la empresa, ¿en serio? Sí, su familia ya no puede controlar mis cuentas ni mis documentos. Sonreí, me alegra que hayas podido cerrar esa etapa. Andrea se quedó callada. ¿Sabes qué es lo extraño? Que, durante mucho tiempo pensé que tú eras la mujer que había reemplazado mi lugar, y yo pensé que tú eras la mujer que quería quitarme a Daniel. Las dos nos reímos, pero ninguna de las dos era el problema. No, el problema era él, y la familia que había decidido protegerlo durante años. Nunca volví con Daniel, no porque quisiera castigarlo, sino porque entendí que una relación sin confianza no puede construirse con un anillo. Durante mucho tiempo, pensé que rechazarlo delante de todos había sido una humillación para él. Después comprendí que había sido una salvación para mí. La gente que estuvo aquella noche vio a una mujer rechazando una propuesta de matrimonio, pero nadie sabía lo que yo sabía. Yo no estaba rechazando un anillo, estaba rechazando una vida construida sobre mentiras. Y cuando Daniel se arrodilló frente a todos esperando escuchar un sí, no imaginaba que aquella palabra podía haberme costado mi casa, mis ahorros y mi tranquilidad. Por eso dije que no, y por primera vez en mucho tiempo, elegí protegerme a mí misma antes que proteger la imagen de una relación. Después de todo lo ocurrido, pensé que finalmente podría cerrar aquella etapa. Había terminado la relación, había recuperado mis documentos, mi madre había protegido la propiedad, y mi abogada había conseguido que ninguna de las operaciones que Daniel había intentado preparar pudiera afectar mis bienes. Pero todavía quedaba algo que necesitaba resolver. Yo misma, durante meses me pregunté cómo había podido estar tan cerca de casarme con alguien que me ocultaba tantas cosas. Me culpaba, pensaba que había sido ingenua, que había ignorado demasiadas señales, que quizá debía haberme dado cuenta antes. Hasta que una tarde mi madre me dijo algo que cambió mi manera de verlo. No tienes que sentirte culpable por haber confiado. La miré, pero confié en la persona equivocada. Eso no significa que hicieras algo malo.
¿Por qué? Porque amar a alguien no significa sospechar de cada cosa que hace. Mi madre tomó mi mano. El problema no fue que confiaras. El problema fue que él utilizó esa confianza. Sus palabras me ayudaron. Durante mucho tiempo había pensado que rechazar a Daniel había sido el final de mi historia. En realidad, era el comienzo de una nueva etapa. Volví poco a poco a mi vida, retomé mis proyectos, volví a reunirme con mis amigas, y empecé a hacer cosas que había dejado de hacer durante los últimos años. Una de ellas era viajar. Daniel siempre decía que teníamos que ahorrar para la boda. Ahora ese dinero estaba disponible, así que compré un pasaje. Me fui sola durante 2 semanas. Al principio me sentí extraña. Estaba acostumbrada a contarle a alguien dónde estaba, a preguntar qué quería hacer, a organizar todo pensando en 2 personas. Ahora podía decidir por mí. El primer día me senté frente al mar. No había nadie conmigo, y por primera vez en mucho tiempo sentí tranquilidad. No necesitaba demostrar nada, no necesitaba justificar ninguna decisión, no necesitaba convencer a nadie de que había hecho lo correcto. Simplemente estaba ahí, y estaba bien. Cuando regresé, mi amiga Clara me propuso algo. ¿Por qué no empiezas un nuevo proyecto? ¿De qué tipo? Algo tuyo. Me reí. Ya tengo trabajo. No me refiero a eso. Entonces, un proyecto que no dependa de nadie. La idea comenzó a crecer. Durante años había trabajado para otros. Había ayudado a otras personas a construir sus negocios. Había diseñado proyectos. Había organizado campañas. Había creado soluciones. Pero casi nunca había hecho algo pensando únicamente en mí. Así que empecé. No fue fácil. Los primeros meses fueron complicados. Cometí errores. Perdí dinero. Tuve dudas. Pero cada decisión era mía. Si algo salía mal, nadie podía decir que había sido culpa de otra persona. Y si algo salía bien, tampoco había nadie esperando llevarse el mérito. Un año después, mi pequeño proyecto comenzó a crecer. Contraté a 2 personas, después a 4, y cada vez que incorporaba a alguien nuevo, había una regla que nunca cambiaba. Todo trabajo debía quedar documentado, todo aporte debía reconocerse, todo contrato debía revisarse, no porque desconfiara de las personas, sino porque había aprendido que la confianza también necesita límites. Una tarde, uno de mis empleados me preguntó, ¿por qué eres tan cuidadosa con los documentos? Sonreí, porque una vez pensé que amar a alguien era suficiente para confiarle todo. ¿Y qué pasó? Aprendí que también hay que protegerse. El joven asintió. Nunca le conté todos los detalles. No era necesario. Con el tiempo, algunas personas comenzaron a preguntarme por qué nunca me había casado. La respuesta era sencilla. No tenía prisa. Durante mucho tiempo había pensado que casarse era una meta. Ahora lo veía diferente. El matrimonio no era una carrera. No necesitaba llegar primero. No necesitaba demostrar que había encontrado a alguien. Y mucho menos necesitaba aceptar una propuesta solo porque había otras personas observando. 2 años después de aquella noche, recibí una invitación inesperada. Era de Beatriz. No quería asistir, pero mi madre me convenció. Quizá necesites cerrar esa etapa. ¿Para qué? Para dejar de pensar en ella. Acepté. Nos encontramos en una cafetería. Beatriz parecía diferente, más cansada, más tranquila. ¿Cómo estás? Bien, me alegra. Hubo un silencio incómodo. Después dijo, quería pedirte perdón. No tienes que hacerlo. Ciro, durante mucho tiempo protegí a Daniel porque era mi hijo. Lo entiendo, pero eso no significa que estuviera bien. No, Beatriz bajó la mirada. Debí advertirte mucho antes. Quizá, ¿lo odias? No, entonces ¿qué sientes? Nada, y esa era la verdad. Ya no sentía rabia, ya no esperaba una disculpa, ya no necesitaba que Daniel reconociera lo que había hecho. Simplemente había dejado de formar parte de mi vida. Beatriz me contó que la empresa familiar finalmente había sido vendida. Roberto había abandonado la administración.
Daniel había dejado el país durante un tiempo, y Andrea había conseguido recuperar una parte importante del dinero que había perdido. Me alegra por ella. Beatriz sonrió. Ella habla muy bien de ti. Me sorprendí. ¿Por qué? Dice que gracias a ti pudo cerrar una historia que llevaba años arrastrando. Yo no hice nada. Dijiste que no. Eso fue suficiente. Me quedé pensando. Una sola palabra. No, 2 letras. Pero habían cambiado completamente mi vida. Al salir de la cafetería recibí una llamada de mi abogada. Laura, tengo una noticia. ¿Qué pasó? El tribunal aceptó parte de la documentación del caso de Andrea, y hay pruebas suficientes para demostrar que varios documentos fueron manipulados. ¿Eso afecta a Daniel? Sí, mucho, bastante. Me quedé callada. Pensé que quizá debía sentir satisfacción, pero no la sentí. Simplemente dije, gracias por avisarme. Semanas después recibí una última carta. Esta vez era de Daniel. No quería abrirla. Durante unos minutos pensé en tirarla, pero finalmente lo hice. La carta era corta. Sé que probablemente no quieras saber nada de mí. Lo entiendo. Durante mucho tiempo pensé que podía solucionar todos mis problemas utilizando a las personas que confiaban en mí. Creí que mientras pudiera mantener una buena imagen, todo estaría bajo control. Me equivoqué. Perdí la empresa, perdí mi reputación, y te perdí a ti. Pero lo peor es que durante mucho tiempo pensé que lo que estaba perdiendo era dinero. Ahora entiendo que estaba perdiendo algo mucho más importante. No espero que vuelvas. Solo quería reconocer que tenías razón cuando dijiste que ya no confiabas en mí. Terminé de leer, doblé la carta, y la guardé, no porque quisiera conservarla, sino porque representaba el último capítulo. Después la metí en una caja con otras cosas antiguas. Cerré la tapa, y no volví a abrirla. Pasaron varios años. Mi proyecto siguió creciendo, mi vida también. Conocí personas nuevas, hice amigos, viajé, y aprendí a disfrutar de mi propia compañía, hasta que un día conocí a alguien. Se llamaba Marcos. No apareció con un anillo, no hizo grandes promesas, no intentó convencerme de nada, simplemente estuvo ahí. Al principio fuimos amigos, después comenzamos a salir, y cuando llegó el momento de hablar sobre una relación seria, le conté todo. No quería esconder mi pasado. Marcos escuchó. No me preguntó cuánto dinero tenía, no me preguntó qué propiedades recibiría algún día. No me preguntó qué podía aportar económicamente, me preguntó algo diferente. ¿Eres feliz? Sí, entonces eso es lo único que me importa. Sonreí. Un día, mientras caminábamos por un parque, Marcos me preguntó, ¿alguna vez pensaste en volver a casarte? Sí, y ahora, no lo sé, no quiero apresurar nada, no tenemos que hacerlo. Me tomó de la mano. Podemos construir algo sin ponerle una fecha, y eso me gustó, porque entendí la diferencia. Antes había sentido que una boda era una meta, ahora sabía que una relación era un proceso. No necesitaba una gran ceremonia para demostrar que alguien me amaba, necesitaba respeto, confianza y tranquilidad. Un año después, Marcos me propuso matrimonio. No hubo 50 personas. No hubo música, no hubo cámaras, no hubo un salón lleno de familiares esperando mi respuesta. Estábamos sentados en la cocina de mi casa. Él tomó mi mano. Tengo una pregunta. ¿Cuál? ¿Quieres construir el resto de tu vida conmigo? Me quedé en silencio, lo miré, y sonreí. Sí, pero antes de aceptar, le hice una pregunta. ¿Estás seguro? Se rió, completamente. Entonces sí. No hubo aplausos. No hubo gritos, no hubo teléfonos grabando, solo nosotros. Y por primera vez entendí lo diferente, que podía sentirse una propuesta cuando no había nada detrás de ella. El día de nuestra boda fue pequeño, mi madre estuvo allí, Clara también, algunas personas que realmente formaban parte de mi vida. No necesitaba más. Antes de entrar, mi madre me abrazó. ¿Estás segura? Sí, nerviosa, un poco, feliz, muchísimo. Entonces ve, caminé hacia el lugar donde estaba Marcos, y mientras avanzaba,
Recordé aquella otra noche, Daniel arrodillado, frente a todos, el anillo, los aplausos, la presión, miedo, y después recordé mi respuesta, no. Durante mucho tiempo pensé que aquella palabra había destruido mi futuro. Ahora entendía que había hecho exactamente lo contrario, había protegido mi futuro. Cuando terminó la ceremonia, Marcos me preguntó, ¿en qué estás pensando? En que una vez rechacé una propuesta de matrimonio frente a 50 personas. Él sonrió. ¿Y te arrepientes? No, nunca. ¿Por qué? Porque si hubiera dicho que sí aquella noche, quizá nunca habría llegado hasta aquí. Marcos me abrazó. Entonces fue la mejor decisión que pudiste tomar. Sonreí. Sí, lo fue. Con los años, comprendí que algunas personas creen que decir no significa perder una oportunidad, pero no siempre es así. A veces decir no es recuperar tu libertad, a veces es proteger tus bienes, a veces es alejarte de alguien que no te respeta, y a veces es simplemente reconocer que algo que parece perfecto frente a los demás es completamente diferente cuando conoces la verdad. Aquella noche todos pensaban que yo estaba rechazando al hombre que amaba, pero la realidad era otra. Yo estaba rechazando una mentira cuidadosamente preparada, una relación que escondía intereses, una familia que había decidido proteger a uno de los suyos, y una vida que podía haberme costado mucho más que un corazón roto. Cuando Daniel se arrodilló frente a todos, esperaba que yo pensara en el anillo. Yo pensé en los documentos. Esperaba que pensara en nuestra historia. Yo pensé en Andrea. Esperaba que me dejara llevar por la emoción. Yo recordé todas las señales que había ignorado, y cuando todos esperaban escuchar un sí, elegí decir no. No fue la respuesta más fácil, fue la respuesta más importante de mi vida, porque aprendí que no importa cuántas personas estén mirando, no importa cuánto dinero se haya gastado, no importa cuánto tiempo lleves con alguien, no importa cuánto te presionen, si algo dentro de ti te dice que debes detenerte, tienes derecho a hacerlo, incluso si todos esperan que aceptes, incluso si la persona que tienes delante se arrodilla, incluso si el salón entero está esperando una respuesta. Tu vida no pertenece al público, tu futuro tampoco. Y aquella noche, frente a todos, entendí algo que nunca volvería a olvidar. A veces el acto más valiente de amor propio no es decir sí a la persona que tienes delante, es decir no a la vida que sabes que no quieres vivir. Y gracias a aquella palabra, pude empezar de nuevo, sin miedo, sin deudas, sin mentiras, y, sobre todo, sin tener que pedirle permiso a nadie para elegir mi propia felicidad.